Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Laura Bayá, que ella es directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, estaremos hablando de varios temas de actualidad, también de la reinstalación de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo. Bueno, que esto se dio en el marco del Mes de la Mujer, con varios actores involucrados y que es de alguna forma un lineamiento que se da por parte del gobierno central, del presidente Yamandu Orsi, vinculado con el género. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirte. Bueno, muchas gracias a ustedes también por esta invitación. Bienvenida. Expliquémosle a la gente qué significa esta comisión, cuándo fue que se formó, qué fue lo que generó en su momento y qué es lo que se busca en esta nueva etapa. Bien, esta comisión surge allá por el año 1995, fue propulsada, digamos, con la Organización Internacional del Trabajo. Se crearon varias comisiones tripartitas en la región y lo que apunta fundamentalmente es a generar un espacio de diálogo social. O sea, esta comisión tripartita para la igualdad y oportunidad de trato en el empleo está integrada por el Ministerio de Trabajo, que es quien la coordina, pero también por InMujeres, por los representantes de los trabajadores del PIT-CNT y por los representantes de los empleadores tanto de la Cámara de Comercio como de Industria. Allá en el año 95 se conformó con un acta, tanto representantes del Ministerio en aquella época, que fue la doctora Ana Santiesteban, como también representantes del PIT-CNT y de la Cámara, las cámaras empresariales, fueron invitados a Turín por la OIT y a hablar de estos temas, a formarse en estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con género, y cuando vuelven se instalan y se realiza la primera reunión de la CETIOTE. Bueno, estamos hablando de hace prácticamente 30 años de eso. El decreto que la estableció, digamos, que le dio rango jurídico, ocurrió en el año 97. Y bueno, fue un desafío muy, muy importante. Siempre nos cuentan que en aquel entonces hablar de género, hay una anécdota que había que explicar que no era que iban a la casa de la Estela a comprar género, No. sino lo que... Tremendo, sí, no, no te tremendo. puedo creer que se vea ese extremo. Sí, lo comentaron el otro día y sí, fue muy duro. Uno pensaría que desde ese 95 hasta ahora la cosa empezó a trabajarse para esa desigualdad o esa brecha, si se quiere, entre los géneros, que se empezara a achicar. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Bueno, se hizo mucho, se ha hecho mucho, sobre todo a partir del año 2005, pero, o sea, lo que ocurre es que una comisión tripartita no va a resolver problemas de la sociedad, o sea, problemas estructurales. Sí podemos dar pasos, sí podemos trabajar en forma conjunta, porque acá lo interesante es que estamos hablando de que hay en común intereses tanto de los trabajadores como de los empresarios, como del gobierno, de promover y mejorar estas situaciones de desigualdad. Sabemos, la brecha de género, o sea, existe. Y en este momento poner estos temas de nuevo sobre la mesa, es decir, bueno, miren, en el mundo hay un ir para atrás en varios lugares y nosotros acá estamos diciendo, todos juntos, todas juntas, bueno, nosotros queremos seguir avanzando y seguir concretando cosas. Por ejemplo, en esta comisión, de esa comisión salió el anteproyecto de la ley que reguló el trabajo doméstico. O sea, es importante. Claro. De ahí también salieron las cláusulas que se establecieron en los consejos de salario en el 2008 para la igualdad de oportunidades, la igualdad de género. También, nada más ni nada menos, que se trabajó en el anteproyecto para prever las situaciones de acoso sexual
o sea, es importante. Sin duda. Hay mucho para hacer. Acabamos de firmar el miércoles pasado en el Ministerio, se firmó el Ministerio de Trabajo con el MIDES, un acuerdo marco para trabajar las cláusulas que tienen que ver con cuidado y con corresponsabilidad. Y bueno, y tenemos que ponerle carne a eso, ¿no? O sea, bajarlo. Hay un proyecto que se pretende presentar en esta legislatura que tiene que ver con el trabajo remunerado de las mujeres. Es una propuesta que tiene a varios actores y que lo que se haría, lo que se conoce por lo menos hasta el momento, es que se pueda ver si los salarios de las mujeres y los hombres son iguales en determinadas empresas. ¿Ustedes también trabajarían en esto, en la conformación de esta idea? La idea es muy buena, la verdad que yo no conozco el texto del proyecto, pero sí sabemos, se ha medido, hay una brecha en salarios de un 16%. Lo que pasa es que la brecha es sutil, o sea, la brecha se da por ejemplo, en las horas extras. ¿Por qué? Claro, porque la como mujer... más silenciosa. Sí, exactamente. Porque bueno, ahí también hay que trabajar de la mano con la corresponsabilidad, ¿no? Que lo hablamos el otro día con Mónica Xavier que vino, y es uno también de los grandes desafíos que como sociedad entendamos, ¿no? La corresponsabilidad de los trabajos no remunerados. Y perdón, antes de irnos del tema del dinero, si yo, por ejemplo, constato que en la empresa donde trabajo una persona que tiene el mismo cargo que yo gana más que yo por ser varón, ¿tengo un lugar para poderlo visibilizar, para poderlo denunciar, señalar? Sí, en el Ministerio de Trabajo se puede, porque estaría violando una normativa además internacional. Los trabajos de igual valor tienen que tener la misma remuneración. ¿Y qué capacidad de fiscalización hay respecto a eso? Bueno, la Inspección General del Trabajo tiene a los inspectores, que sabemos que necesitamos más inspectores, pero bueno, hay mecanismos y se puede hacer. ¿Cuál es el principal desafío que tenés en este nuevo periodo dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Tú venís con una experiencia en la Intendencia de Montevideo, ahora te enfrentás, imagino que estuviste trabajando en la transición con el antiguo, con la persona que estaba en ese cargo, el antiguo director. ¿Cómo visualizás este periodo y cuál considerás en este momento que es el principal desafío que tenés? Bueno, la transición con la anterior directora, que también es mujer, fue muy buena, fue en muy buenos términos, pero el principal desafío que nos encontramos es menguado la cantidad de funcionarias y funcionarios. Yo estuve en el ministerio, en el último gobierno del Frente, estaba como adscripta a la Dirección General, y cuando nos fuimos éramos unos 800 funcionarios, 5 años después somos 600. O sea, eso. Y problemas de recortes que se dieron en gastos de funcionamiento e inversión. El ministerio, que es un ministerio que tiene una gran importancia en lo que tiene que ver sobre todo social y de redistribución, es uno de los ministerios que tiene menos presupuesto y queremos revertir esa situación. Hoy por hoy el principal problema es ese. Tenemos muchas cosas para hacer, pocos funcionarios y poco presupuesto. Pero bueno. Si se quiere, desde el punto de vista de lo que es el trabajo, las mesas salariales y las mesas de negociación, también hay varios aspectos arriba de la mesa, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral. Ese tema me imagino que va a ser uno de los principales puntos a atacar en estos primeros años, por lo menos, ¿o no? Y está dentro de los puntos que está en el programa del Frente Amplio, y es uno de los puntos que también el Ministerio, o sea, va a llevar adelante. Nosotros queremos instalar esa conversación, ese diálogo de la reducción de la jornada a nivel de la negociación colectiva, y también poner otros puntos sobre la mesa, ¿no? Como productividad. Sí. ¿Los han escuchado? Perdón. Dale. Si estás de acuerdo con la reducción de la jornada laboral. Sí, estoy de acuerdo, sí. Sí, claro que sí. ¿Y han escuchado a las gremiales empresariales? Por ejemplo, en el almuerzo de ADM de la semana pasada, se pronunciaron de manera contundente, si se quiere, en cuanto a la productividad en primera instancia y sobre todo después no perder lo que es el poderío económico, ¿no? Porque si a una persona que está trabajando determinadas horas
se la reducís 2 o las horas suficientes para tener esta cantidad de horas semanales y genera un perjuicio para la empresa, no parece ser que vayan a estar tan de acuerdo las gremiales empresariales. Hay que ver la situación, hay que ver esa empresa en qué, digamos, rama de actividad está, o sea, hay que hablarlo, hay que dialogarlo, hay que buscarle la vuelta. Pero Y sería antes, barrer. perdón, antes de esta Nosotros, desde el Ministerio, lo que proponemos es que se negocie, o sea, que En se cada mesa. dialogue, que no sé si en cada mesa, pero sí entre las 3 partes. Tenemos un Consejo Superior tripartito, que es, digamos, que es un órgano que queremos jerarquizar, y tal vez la conversación sea ahí. Y antes de esta discusión, que probablemente lleve su tiempo, porque bueno, sabemos que hay varios actores involucrados y no todos con la misma mirada, ¿no es necesario atacar otras problemáticas que tenemos vinculadas al ámbito laboral, por ejemplo, la informalidad, que sigue estando muy presente? Ese es otro punto, así como también nos preocupa mucho la cantidad de uruguayos, cerca de 500.000, que ganan menos de 25.000 pesos mensuales. Que ahí hay que buscar fórmulas, mejorar el salario mínimo nacional, ver en los consejos de salarios, a ver cómo decirlo, que sean, que se tomen, que se consideren estas situaciones como no sé si principales, pero que hay que poner el foco ahí. Y la informalidad también, por supuesto. Hay muchas personas. Y mucha informalidad encubierta también, ¿no? Exactamente, con la cantidad de tipo de cuentapropistas que son los que están con el tema de los 25.000 pesos o menos, que bueno, que no están sindicalizados, que no cuentan con un ámbito. Hay que buscarle la vuelta y capaz que, bueno, encontrar alguna mesa también para ellos. Hoy hablábamos de las desigualdades que atravesamos las mujeres en el ámbito laboral, la necesidad de justamente crear estos espacios porque existe esta realidad, pero pienso también en otros grupos, por ejemplo, las personas con discapacidad, donde hay un porcentaje de inclusión laboral que no se cumple, un Estado que incumple en muchas áreas y el trabajo es uno de ellos. ¿Qué hacemos con eso? Nos estamos ocupando de eso también, así como también del desempleo en los jóvenes, que es un tema casi estructural en Sin nuestra salir de la sociedad. discapacidad, ¿cuáles pueden ser las herramientas? Cumplir la ley que hay, la ley integral para las personas en situación de discapacidad, y bueno, le pondremos el foco ahí y retomaremos ese tema. ¿Pero cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, hablando con los empresarios, también con el Estado, a ver por qué no se está cumpliendo, cuáles son las dificultades. No basta solo con escribir la ley. Después, Claro, por eso, pues son años de incumplimiento, ¿no? sí, son años, Y pero de a poco se va, se está yendo. Cabe la Hay posibilidad lugares, de- disculpa, hay No, no, organismos no. públicos que sí cumplen con el porcentaje. Sí, y perdón que voy a agregarte algo más. Sí. A veces la discapacidad no es lo mismo que te falte un dedo a que tengas una discapacidad intelectual. Y generalmente las inclusiones en el ámbito del Estado son del primer ejemplo que yo te daba, Sí. ¿no? Entonces ahí también hay una desigualdad. Porque después hay Hay que otras donde preparar- generalmente las asociaciones son quienes se encargan. Sí, hay que preparar también al lugar donde se está llamando Sí, a claro. las personas, porque es muy frustrante cuando se hacen llamados y llega la persona y no está preparada, por El ejemplo, lugar. el lugar. O sea, es un combo y bueno, hay que seguir trabajando en esa línea. No, respecto a esto, sobre todo en aquellas reparticiones del Estado Sí. que no están cumpliendo con esto, ¿cabe algún tipo de multa, algún tipo de fiscalización al estar incumpliéndose esa ley? ¿Cuáles son las consecuencias de que el Estado incumpla con estas cuestiones de discapacidad, por ejemplo? Bueno, una consecuencia es una consecuencia política, ¿no? O sea, no puede, o sea, no puede pasar no porque pasa. Bueno, habrá que ver y, o sea, no se arregla con una multa tampoco. O sea, es cuestión para mí de capacitar y llamar a la concientización. Tú mencionabas que uno de los principales desafíos está vinculado con la cantidad de funcionarios disponibles para trabajar. ¿Tienen previsto hacer llamados? Obviamente que en este primer año de repente el presupuesto ya está designado, pero a partir del próximo año. Sí, tenemos que hablar con
con los otros organismos del gobierno, tenemos que hablar con el Ministerio de Economía, tenemos que hablar con la Oficina Nacional del Servicio Civil. Existe un decreto que nos limita el ingreso a los funcionarios públicos, a ver si se va a seguir con eso o no, esperemos que no. Y sí, y empezar a trabajar ya en las bases para hacer los llamados respectivos, que todos ingresan por el sistema de Uruguay Concursa, ¿no? O sea, son llamados públicos, etcétera. Otro tema que también estuvo a consideración pública en las últimas semanas tiene que ver con el que está en la ley de urgente consideración, que tiene que ver con el derecho a huelga, que el ministro Castillo dijo que bueno, que iba a analizar a ver si eso se modificaba, ese decreto o no. ¿Cuál es su posición? ¿Si están caminando sobre eso? ¿Si es un tema que están analizando, digamos, formalmente, más allá de las declaraciones a la prensa? A nivel de ministerio sí lo estamos analizando. Para nosotros la huelga es un derecho, así como lo es que un sindicato sea fuerte, que exista la negociación colectiva y que exista la huelga. El tema es que el decreto reglamentario habla de huelga y no solamente de una de las formas que se puede ejercer la misma, que son las ocupaciones. El problema está en las ocupaciones. Nosotros tenemos que garantizar que cuando ocurran las ocupaciones, tanto los empresarios, los dueños, como los trabajadores que quieran trabajar puedan ingresar y que se haga en forma pacífica. El decreto no hace esa distinción y habla de huelga en general. Es eso lo que ¿No termina violentando aún más eso? O sea, ya en los hechos la ocupación tiene algo intrínseco con el resto de los trabajadores que no está ocupando, ya genera una situación tensa. Esto llevado a que los trabajadores ocupen y quienes no estén ocupando, estén trabajando. Parece como bastante ingenuo pensar que no va a llevarse una situación aún más violenta de lo que ya es la ocupación en sí. A ver, nosotros vamos a propiciar ámbitos de diálogo y de resolución de conflictos. O sea, no vamos a centrarnos en las ocupaciones, que además son algo, o sea, no decir que es poco, pero es algo como marginal. O sea, la última opción, digamos. Claro, es la última opción. Pero cuando sucede ¿no? genera complicaciones. Bueno, lo que sucede es que la libertad sindical, o sea, es un derecho humano que tiene estas tres patas y no podemos desconocerla. O sea, trataremos de buscar, como lo hemos hecho otras veces, ámbitos de que las partes no se llegue a esas situaciones. Por ejemplo, la última que se hizo fue la de Yasaki, ¿no? O sea, estamos hablando que la empresa se va, que le avisa a los trabajadores en la madrugada por un WhatsApp. O sea, si están los ámbitos de negociación, ¿por qué no sentarse y decir, bueno, nosotros nos retiramos, vamos a hacer una reestructura? Bueno, que es distinto, ¿no? O sea, son situaciones extremas, de un lado y del otro. Bien. No, yo quería consultarte porque surgieron en los últimos meses, podría decirte, en el último año, algunos casos de personas migrantes o refugiadas que llegaban al Uruguay y que se detectaba que estaban o trabajando de manera forzosa o se les quitaban los documentos. O sea, hubo situaciones que prenden, incluso Uruguay bajó en su calificación en cuanto a este tema. Si ustedes están trabajando, si es un tema que les preocupa, porque parece como muy lejano a nuestra realidad y no lo es. No es lejana, es un tema que sí nos preocupa y que nos ocupa. Y bueno, está dentro de los puntos que vamos a abarcar. Porque y la trata no es solamente a nivel de migraciones de gente migrante, sino también hay trata en el Uruguay. Sí, trata que antes éramos un país de tránsito y ahora ya no es así. Exacto. Sí, bueno, y ahí también está el trabajo infantil, que es otro gran problema, ¿no? Otro gran tema. Bueno, Laura, muchísimos temas, muchos desafíos para esta gestión, ¿eh? Sí. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. No, gracias a ustedes. Gracias a todos.